A continuación hablaremos sobre las bases neurológicas del trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno de ansiedad que una persona puede desarrollar después de experimentar o ser testigo de un suceso traumático extremo, durante el cual la persona puede sentir un miedo intenso, desesperanza u horror y comportarse de maneras inadecuadas. Las características dominantes del trastorno de estrés postraumático son entumecimiento emocional, hipervigilancia, que se caracteriza por la irritabilidad o alerta constante de peligro y principalmente por la reexperimentación del trauma, por medio de flashbacks y emociones intrusivas. Entre los elementos traumáticos que pueden desencadenar este trastorno encontramos abuso, ya sea a nivel físico, mental, sexual o verbal. Las catástrofes, como son los accidentes y desastres naturales. Los ataques violentos como robo, maltrato y violación. Y por último, las guerras y combates, donde se haya experimentado muertes, disparos y explosiones. Bases neurológicas sobre el trastorno del estrés postraumático. Existe evidencia de que el estrés prolongado produce una pérdida de la plasticidad y un incremento de la vulnerabilidad al daño celular. El hipocampo es una de las regiones más expuestas. Junto a él se encuentra la amígdala cerebral, que juntos intervienen en los procesos de filtración emocional y también con estructuras vitales para las funciones de la memoria y aprendizaje. La adecuada estimulación de estas regiones, que es la amígdala, el hipocampo, el cíngulo anterior y posterior y asimismo la corteza prefrontal. Estas son estimuladas por glucocorticoides adrenales y esteroides gonadales. Estos favorecen el aprendizaje. Sin embargo, la hiperestimulación aberrante puede producir pérdida, atrofia o muerte cerebral por inducción apoptótica. Es por eso que el paciente que sufre de trastorno del estrés postraumático muestra síntomas que nos permiten relacionar la función. A continuación se describirá el papel que cumple cada una de ellas. El parahipocampo. Este evalúa el riesgo. Los pacientes con trastorno de estrés postraumático muestran síntomas de pánico y la sobreexcitación del parahipocampo. La amígdala. Su función principal es la excitación del miedo, memoria de emociones. Su conexión dopaminérgica del córtex prefrontal para inhibir su función. Hipocampo. Es de gran importancia porque cumple el papel de memoria emocional. Los síntomas que manifiesta el paciente con trastorno de estrés postraumático son la hipervigilia, la falta de excitación del miedo y tiene un papel en los flashbacks que se explicarán más adelante. Y por último, tenemos la corteza prefrontal, que se encarga de la inhibición de la amígdala, interpretación visual de las ideas y el ajuste de idea-emoción, es decir, el pensamiento lógico. Los pacientes muestran un descontrol emocional y un desajuste en la toma de decisiones. Las alteraciones sintomáticas producidas en el trastorno de estrés postraumático son debidas a que el circuito emocional, amígdala, hipocampo, cíngulo posterior, funcionan a una velocidad intraaxónica mayor a 320 metros por segundo que el circuito prefrontal del pensamiento formal o lógico, donde se origina la filtración del proceso. Si la velocidad intraaxónica se estabiliza, como ocurre con los tratamientos con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, disminuyendo esta marcada diferencia de velocidad entre el circuito prefrontal y el triángulo emocional, se obtiene un mayor control del bloqueo del estímulo sobre la amígdala, potenciando la red dopaminérgica o inhibidora del córtex prefrontal. Esto ayuda a suprimir la sensación de miedo, al mismo tiempo que el sujeto alcanza mayor orden cognitivo y mayor procesamiento y filtración de la emoción. Uno de los síntomas que presenta una persona que padece el trastorno de estrés postraumático son los flashbacks, que es el recuerdo intenso del acontecimiento que provocó el trauma. Es decir, el paciente siente que vuelve a vivir el momento traumático. Para poder explicar estos síntomas, rescatamos el papel y la relación que cumplen la memoria y la emoción.
El trastorno de estrés postraumático puede presentarse como un modelo de trastorno de memoria basado en cambios psicológicos y neurobiológicos. Existen 3 áreas cerebrales implicadas en el funcionamiento de la memoria y la respuesta al estrés: el hipocampo, la amígdala y el córtex prefrontal. Los estudios neurobiológicos han demostrado que el sistema noradrenérgico aumenta la codificación de la memoria emocional, la respuesta emocional y el miedo condicionado por el efecto sobre la amígdala. El estrés crónico también afecta el hipocampo, responsable de la memoria declarativa, particularmente afectado en el trastorno de estrés postraumático. Los déficits en el córtex prefrontal medio, una estructura que normalmente inhibe a la amígdala, puede además aumentar sus efectos, incrementando por tanto la frecuencia y la intensidad de las memorias traumáticas. Por ello, como consecuencia de la exposición a estrés severo y a su influencia en estas áreas cerebrales, se producen simultáneamente fuertes reacciones emocionales y dificultad de verbalización del momento traumático. Otro aspecto que debemos destacar sobre la memoria es su relación con el condicionamiento clásico. La memoria explícita o declarativa se refiere a la habilidad consciente de recordar y reproducir eventos y hechos. La implícita o no declarativa, también llamada procedimental, se refiere al conocimiento afectivo del comportamiento de un evento sin memoria consciente, incluyendo habilidades de aprendizaje, imprimación, la capacidad de recordar un estímulo por exposición previa al mismo y condicionamiento. En víctimas de trastorno de estrés postraumático, el proceso de memoria implícita puede automáticamente facilitar acceso a información a través del recuerdo del evento traumático. En ella subyace el condicionamiento del miedo y la reexperimentación del fenómeno, que una vez facilita la regrabación en el archivo de la memoria emocional. Aquí vemos a la estructura principal, la amígdala. Podemos concluir que el hipocampo es una parte del cerebro que procesa la memoria. Los altos niveles de hormonas de estrés, como la adrenalina, pueden hacer que éste deje de funcionar correctamente. Esto significa que los flashbacks y las pesadillas continúan porque los recuerdos del trauma no pueden ser procesados. Si el estrés desaparece y los niveles de adrenalina vuelven a la normalidad, el cerebro sería capaz de reparar el daño por sí mismo, al igual que otros procesos de curación natural del cuerpo. Entonces los recuerdos perturbadores pueden ser procesados y los flashbacks y pesadillas desaparecerían lentamente.